Tecnológica UNAM. El día de hoy tenemos a un estudiante de la licenciatura en Ciencias Genómicas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, César Calvo Aspiros, quien también es embajador de las Naciones Unidas en México para la Agenda 2030 en el estado de Querétaro. Muchas gracias por aceptar la invitación, César. Bienvenido. Gracias, Fernanda, y gracias a todo tu audiencia que nos está escuchando esta tarde. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy, César nos va a hablar sobre el tema de gobernanza científica. César, ¿podrías hablarnos un poco al respecto de este tema? ¿Puedes definirnos el concepto de gobernanza científica? Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, oficialmente no hay una definición para gobernanza científica, ya que es un término que se ha acuñado en los últimos años para dar este factor de la importancia que se le tiene que dedicar a la administración científica, ¿no? Y evidentemente no podemos deslindar la ciencia de la política. Entonces, la gobernanza científica yace en esa intersección, ya que desde la ciencia nosotros tenemos una gran capacidad para gestionar y para tomar decisiones altamente relevantes que pueden beneficiar a la población. Entonces, la gobernanza científica tiene muchas implicaciones, no solo sociales, sino también en el mejoramiento de la ciencia misma, también en la administración científica, que hoy por hoy es un reto a nivel nacional y a nivel internacional, ya que evidentemente no tenemos organismos bien estructurados que puedan ayudar con toda la gestión que necesita la ciencia, desde el tema económico, desde el tema también de recursos humanos, entre muchas otras variables que se tienen que ir acoplando, pero bueno, gobernanza científica se encarga de hacer todo esto, ¿no? Es una administración de la ciencia para el bienestar social. Justamente, ahora que lo mencionas, hablamos de obstáculos, justamente de ¿cuáles crees, ¿no? En este caso, que son los principales obstáculos para integrar la ciencia en las políticas públicas en un país como México. Somos un país en vías de desarrollo y a veces la ciencia, ¿no? El estudio de la ciencia puede no parecer una prioridad inmediata. Claro que sí, mira, esta es una pregunta bastante interesante y yo creo que la solución concisa para esto es que los científicos se involucren en la vida política. Hoy por hoy nos encontramos con dos problemáticas, ¿no? Una de ellas, los científicos, es difícil que participen en espacios, sobre todo políticos, hablando tanto en temas de elección popular como en temas de la función pública. Y tristemente, pues esa ausencia conlleva a la segunda problemática, ¿no? Que es que estos espacios donde generalmente deberían de haber científicos, los están ocupando personas ajenas al campo científico. Yo creo que uno de los ejemplos más memorables que hay son las comisiones de ciencia y tecnología en las cámaras, tanto en los congresos locales como en el Congreso de la Unión. Es muy triste que no exista representatividad científica en estos espacios, ¿no? Y por lo tanto, lo que tú comentas, ¿no? La limitante más grande que tenemos es eso, que no hay personas afines a la ciencia generando políticas públicas científicas, ¿no? Tristemente, los científicos tienen hoy por hoy un papel más de consejeros, de asesores, y no realmente un papel activo en la toma de decisiones políticas y también en la función pública, ¿no? Y por lo mismo, creo que en México debemos de impulsar un poco más a que los perfiles científicos se puedan ir moviendo de la academia, que es un área además que ya hoy por hoy está muy saturada, que puedan buscar nuevas oportunidades en el sector público o político. Creo que eso que mencionas a mí es realmente muy importante, César, porque a veces está muy confinado, ¿no? Realmente cuando te dedicas a estudiar ciencia, como en este caso, pues es el tuyo, a veces piensas que lo único lo que puedes aspirar es a una plaza en un laboratorio, dices, no hay más allá de eso. Y los puestos no abundan, realmente son muy escasos. Realmente, eso que mencionas, yo creo que es realmente clave. Necesitamos abrir los espacios, justamente, ¿no? O sea, personas expertas en ciencia, en un tema en específico que puedan ocupar un puesto público y que sea una aspiración también, ¿no? Que nos involucremos más en este espacio como jóvenes que somos, que nos Totalmente. involucremos más en que esto se vuelva una realidad. Porque a veces justamente la falta de oportunidades es lo que genera algo muy lamentable, que es la fuga de cerebros. ¿Cómo Ujú. crees tú que en este caso la gobernanza científica puede ayudar a reducir esta fuga de cerebros de científicos de mentes mexicanas que se van hacia otros países buscando oportunidades?
Claro que sí, tú ahorita diste la solución ideal, ¿no? Que es ampliar las oportunidades. Hoy por hoy creo que la misma educación científica en las universidades está muy enfocada hacia dos sectores, ya sea que te quedes en la academia y busques una plaza de investigador, o bien que te vayas al sector privado y pues bueno, te dediques a hacer investigación para las grandes empresas o corporaciones, ¿no? Sin embargo, hay mucho más en la ciencia que esas dos áreas. O sea, justo lo que ahorita platicábamos de la política, es un sector sumamente interesante y además que hoy por hoy se requiere muchísimo. Y otro campo que también de oportunidad extraordinario, tristemente apenas está emergiendo y creo que faltarán algunos años para crear toda una propuesta de valor en este sector, pero el campo de la diplomacia también es un sector bastante olvidado, ¿no? Yo que he podido estar en varias oportunidades, este año formé parte de la delegación mexicana que participó en el foro político de alto nivel en las Naciones Unidas. Y bueno, el foro político es el segundo evento más importante de la ONU globalmente y es muy lamentable que hubo también una ausencia de científicos, ¿no? Es por eso que también se tiene que ir promoviendo este sector que es la diplomacia científica. Hay algunos países donde ya han ido avanzando un poco. En Suiza hay un instituto que se dedica a esto específicamente. Y bueno, en muchos otros países aún nos falta seguir explorando este sector. Y bueno, de algunos otros que te puedo mencionar, también está el sector de la democratización científica, que de ahí te puedo mencionar dos importantes, que es divulgación. Creo que México ha tenido algunas personas pioneras en este sector y bueno, a la que yo más reconozco es a la doctora Julieta Fierro Guzmán, que es miembro de esta comunidad en la UNAM. Y divulgación también es un campo que falta mucho que explotar. Comunicación de la ciencia, es evidente que es necesario seguir apoyando. La UNAM ya tiene, si mal no recuerdo, un diplomado al respecto y yo espero que en el futuro consideren crear posgrados al respecto, ¿no? Y algún otro sector muy abandonado también es el periodismo científico, que eso es Sí. algo que muy interesante, por cierto, porque para hacer periodismo científico se requieren ciertas habilidades, ciertas cualidades, y que yo sé que esto con un nivel de profesionalismo correcto y adecuado se podría generar una gran generación de periodistas científicos. Y bueno, las oportunidades yo creo que van a ir emergiendo, ¿no? El emprendimiento también es una que últimamente ha tenido un gran pico y que se ha visto que al menos las generaciones más actuales de científicos ya están generando emprendimientos con esas grandes ideas que generan en el laboratorio. Así que hoy por hoy el tema de las oportunidades es fundamental incrementarlas, ¿no? Con esto no digo que incrementemos las becas ni que incrementemos las plazas, evidentemente sí es necesario trabajar en estos dos puntos que acabo de mencionar, pero no son la solución. La solución se radica en ampliar las oportunidades en los diferentes sectores, ¿no? Que ya mencioné algunos hace un momento, y yo creo que con el paso del tiempo van a ir surgiendo algunas otras oportunidades más en las cuales vamos a poder explorar. Realmente, o sea, todo lo que dices me parece un completo acierto y es verdad. Este, creo que nos hace falta justamente expandir las posibilidades que tienen los jóvenes que justamente se dedican o aspiran a hacer ciencia. Y sobre todo, algo que en México creo que es clave y es muy importante es acercar, o sea, generamos conocimiento, se invierte mucho dinero en los centros de investigación, en generar publicaciones, en preparar, ¿no?, a nuestros académicos, pero al final del día mucho de ese conocimiento no llega al pueblo, no llega a la gente. Ujú, La total. gente extrañamente desconfía de la ciencia a veces en México. Les parece algo completamente loco, no creen en los datos, en datos duros, les parece algo incomprensible. Creo que es importante que la ciencia, ¿no?, que se paga con dinero del pueblo, llegue al pueblo y la divulgación justamente. Y Ujú. abrir este tipo de vacantes es clave. Tú dime, tú, desde tu perspectiva, como mencionaba anteriormente, solemos percibir a la ciencia, la mayoría de las personas que no se dedican pues ahora sí que están en un laboratorio o que realmente estas carreras les resultan completamente ajenas, ¿no? Carreras científicas, ¿no? Como las que tenemos en la ENES, que son completamente nuevas en muchos ámbitos, que solo la UNAM las tiene. Ujú. Nos parece un poco lejano, como ya mencionamos, en muchos sectores de la sociedad. ¿Cómo te imaginas o cómo propondrías que se pudiera democratizar el conocimiento científico para que tenga un impacto más directo en la vida de las personas?
que aprendamos a respetar y aspirar, ¿no? A ser como estos rockstars de la ciencia que en México hay, los tenemos, porque los chiquitos, los niños desde la educación primaria, desde el kinder, ¿no? Aspiren a algo así, que tenga un impacto más directo en la vida de las personas, que los padres puedan hablarles de estos temas a sus hijos, quizá aumentar un poco la educación en... Totalmente, totalmente, Fer. Yo creo que eso sería la utopía científica, llegar a ese punto Sí. donde la ciencia tenga una gran relevancia en la sociedad. Y bueno, yo creo que tenemos hoy por hoy muchas ventajas que podríamos explotar y muchas áreas de oportunidad. Inicialmente, pues bueno, aquí en la UNAM tenemos TV UNAM y asimismo existe todavía la televisión abierta. Yo creo que sería un gran acierto invertir un poco más para que podamos generar contenido de calidad desde estas plataformas de televisión abierta. Hay un caso de éxito en el mundo y que para mí es un referente que se puede tomar y replicar en muchos otros países, que es la BBC en Reino Unido, ya que ellos, pues bueno, es impresionante el contenido de tan buena calidad que produce la BBC y además un contenido sumamente educativo, ¿no? Y en México, bueno, nos hace falta muchísimo esto, sobre todo con tanto contenido que hoy por hoy se consume en la televisión mexicana. Tenemos un programa como La Casa de los Famosos que tristemente no nos está abonando nada a nuestro acervo científico, cultural, artístico, de lo que sea. Entonces, la televisión abierta, pues bueno, se puede utilizar de muchas maneras para explotar y poder llegar a las personas. Hoy por hoy también contamos con las plataformas de streaming, donde es esencial que se empiece a trabajar un poco más de contenido de valor, porque no digo que no tengan cosas entretenidas que a muchos nos gusten, en lo particular a mí me encantan las series. Sin embargo, estaría muy interesante que estas cadenas de streaming también empiecen a crear contenido significativo que puedan dejar mensajes, ¿no? Netflix lo ha hecho y ha sacado producciones bastante interesantes en todo este proceso. Y bueno, yo a lo que más le apostaría hoy por hoy, viviendo en un mundo tan digital, son las redes sociales. Tenemos ahí una gran capacidad para generar creación de contenido. Evidentemente es un reto, sí te lo puedo decir, porque al menos para la divulgación de la ciencia en redes sociales, se requiere trabajar en muchas cosas, ¿no? Y principalmente en sintetizar la información, ya que en TikTok, pues bueno, en 30 segundos te tienes que aventar la mayor cantidad de información posible, y lo cual es un reto que evidentemente tenemos que ir trabajando desde la ciencia de poder hacer más digerible esa información y también aquí es algo fundamental, que sea cercana a las personas, que no sientan que la ciencia son estos experimentos altamente difíciles y tardados que suceden en los laboratorios, sino que la ciencia está en todas partes. Cuando cocinamos hay ciencia, cuando hacemos ejercicio hay ciencia. Realmente la ciencia nos rodea y es necesario hacer ver a la gente que están rodeados de ciencia y cómo ellos pueden ir percibiendo esa ciencia a su alrededor. Entonces, redes sociales, televisión abierta y streaming, yo creo que serían las tres áreas en las cuales se podría atacar muchísimo la democratización científica y además para que la ciencia, como tú bien dijiste, llegue a las personas. Excelente, excelente. O sea, realmente estás completa, tienes la boca atascada de razón. Muy bien. Por último, en un escenario completamente ideal, en un mundo rosa y perfecto, ¿cómo debería ser la interacción entre la ciencia, el gobierno y el sector diplomático con la intención de la creación de políticas públicas o acuerdos internacionales, justamente, ¿no? Para este proceso de democratización de la ciencia? Pues mira, yo creo que en general en esta utopía que tú acabas de mencionar se requieren demasiados esfuerzos. El primero y más esencial, como diría yo, el paso número cero, sería crear instituciones científicas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y no es Aquí por cosa. Sí, no es cualquier cosa. O sea, te puedo decir que al menos hay países donde ya llevan avanzado ese trabajo. Generalmente la administración científica en los gobiernos nacionales, depende del país, se maneja a base de secretarías o a base de ministerios. Eso ya depende de la estructura del gobierno. Sin embargo, aquí en México no teníamos, o bueno, hasta el día de hoy no tenemos. Y es muy lamentable ese tema, ya que vamos un poco retrasados en ese sentido, y al menos en el contexto mexicano me da un gran gusto que a partir de el próximo gobierno ya va a existir una Secretaría de Humanidades,
Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a ser un órgano que va a suplir al CONACYT. En realidad el CONACYT se diluye y empieza la reestructuración ya en un rango de secretaría, lo cual viene con buenas noticias, sobre todo en temas de presupuesto. También vienen oportunidades de que las decisiones que se tomen en ciencia y tecnología sean vinculantes, que eso es sumamente fundamental. El CONACYT no tenía esta facultad. Entonces, hay muchas cosas que la nueva secretaría va a venir a cambiar y bueno, en todo el mundo se tienen que estar generando estos institutos, estos órganos científicos nacionales. Y bueno, a nivel internacional, evidentemente, se requiere también un órgano de este estilo, ¿no? Sobre todo para los temas diplomáticos. En realidad, quienes tienen la encomienda hoy en día de realizarlo es la UNESCO, que para las personas que no están familiarizadas es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Entonces, lamentablemente la UNESCO, pues bueno, ve tres temas muy amplios: educación, cultura y ciencia, son tres mundos enormes. Y sí les puedo comentar que están muy saturados en tantas actividades, tanto culturales como educativas, que la ciencia se ha quedado muy rezagada en el sector internacional. Entonces, sí es totalmente fundamental que en los próximos años las Naciones Unidas empiecen a dialogar, empiecen a generar una propuesta donde se pueda crear un organismo a nivel internacional para la gobernanza científica, para la administración científica, que eso es algo fundamental. El llegar a acuerdos internacionales, desde acuerdos para la inteligencia artificial, acuerdos para la edición genética y acuerdos para muchas otras disciplinas que hoy por hoy están teniendo avances significativos, pero que sí se tienen que generar regulación, y hay un término bastante contemporáneo que es anticipación científica, que es la necesidad de eh, prever que el conocimiento y todo lo que se está generando hoy en día no vaya a ser dañino en el futuro. Entonces, para esto, estos temas de anticipación lo que buscan es justamente ver las crisis futuras que pueden surgir y evitarlas. Y además también tiene que ver con, bueno, qué otras crisis pueden suceder en las cuales la ciencia y la tecnología puedan tener un papel fundamental para evitarlas, ¿no? O al menos para reaccionar de manera inmediata. Eso fue lo que no existió en la pandemia. Por eso es que cuando salió el tema del SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19, realmente todos los países y en general las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y todos se quedaron totalmente fríos al respecto, ¿no? Porque no había algún mecanismo para accionar, no había temas de anticipación científica. Evidentemente se sabía que en algún momento iba a surgir una situación de esta índole, ya que las enfermedades zoonóticas son más comunes año con año. Sin embargo, pues realmente les faltó previsión científica para actuar en estos casos y por eso pues la pandemia nos quitó algunos años de nuestra vida. Entonces, pues bueno, en el sector diplomático es esencial que se empiece a trabajar también tanto con los institutos nacionales como con un órgano internacional para empezar a formular tanto políticas públicas, acuerdos internacionales, generar propuestas que en verdad cambien la estructura de la ciencia en todo el mundo. Pero para eso te puedo decir que se requiere un gran trabajo, un gran presupuesto y sobre todo una gran voluntad de científicos para querer cambiar el mundo. Sí, eso que mencionas es clave, la voluntad, y creo que es responsabilidad de todos realmente involucrarnos en estos temas y generar, obligar, presionar a nuestros gobiernos a generar la adecuada gestión de recursos y aparte la adecuada implementación de políticas públicas que hagan realidad, ¿no? Estas necesidades que tenemos, ¿no? Estas deficiencias. Y aquí Totalmente. justamente hablando de deficiencias, la cooperación internacional es esencial para el avance científico, ¿no? Para la ciencia colaboramos con gente de todas partes del mundo. ¿Cómo puede México, cómo crees tú, que puede fortalecer justamente a nivel global sus lazos científicos y qué beneficios tú crees que traerían estas alianzas al país? Claro que sí, pues mira, hace poco estaba platicando con una muy buena amiga en el British Council y me compartió un dato bastante interesante, y es que es impresionante la cantidad de mexicanos en el extranjero que ayudan a organismos como el British Council y como muchos otros que existen para jalar a más
potenciales, ¿cómo? No me acuerdo cuál es el término que ellos utilizan, pero es como los potenciales científicos, ¿no? Aquellos jóvenes que tienen esta capacidad de poder explotar su inteligencia, su forma de percibir el mundo. Y bueno, algo que te puedo decir es que es fundamental que México empiece a generar lazos de manera más sólida a nivel internacional, sobre todo con grandes centros de investigación que hoy por hoy es el talento hecho en México es algo fenomenal. O sea, te puedo decir que en todo este tiempo que he estado trabajando, tanto en el sector político como diplomático, he confirmado que México tiene una capacidad de talento humano extraordinaria, que muchas veces es desaprovechada, pero que utilizando estos canales internacionales, yo creo que podemos generar buenas propuestas donde mexicanos puedan ir a otros lugares, aprender, aplicar sus conocimientos. Y que en algún momento regresen a México, ¿no? Parte de esto que tú decías, ¿no? Y me encantaría hacer una metáfora al respecto, pero los médicos hacen su juramento hipocrático cuando terminan toda su trayectoria académica. Los científicos también deberíamos de tener algún tipo de juramento donde hagamos esta promesa de retribuirle a la sociedad y al mundo todo aquello que nosotros vamos aprendiendo y que hoy por hoy, pues bueno, a nivel internacional es fundamental, o sea, no nos podemos aislar. Y yo creo que eso es algo que muchas personas no entienden, muchos científicos en la academia les cuesta generar colaboraciones, sobre todo porque ya sabes, el tema de los egos muchas veces impacta a estas colaboraciones, ya que siempre están buscando quién va a ser el primer autor del artículo, cuando en realidad se tendría que empezar a ver cuál es el potencial de los artículos cuando los abordamos desde la índole internacional, ¿no? Hoy por hoy es impresionante que la cooperación internacional, te puedo decir que sí sucede, y creo que la pandemia nos vuelve a dar una gran enseñanza, ¿no? En los momentos más oscuros de la humanidad, cuando todos creíamos que ya nos íbamos a ir al hoyo, pues bueno, la comunidad científica fue quien se unió en todo el mundo para estudiar el virus y para encontrar su debilidad. Gracias a ellos es que en tiempo récord se logró sacar una nueva generación de vacunas contra este virus y pues bueno, cooperación internacional en verdad es muy importante para la ciencia, pero algo que también me gustaría mencionarte es que no solo basta con la cooperación internacional, también es sumamente necesario la cooperación multidisciplinaria, ya que hoy los problemas que estamos enfrentando como humanidad en este siglo no son problemas sencillos. Requerimos de muchas áreas del conocimiento involucradas al mismo tiempo para que se aborde el mismo problema y que generen entre ellos una conversación que pueda ayudar a que las soluciones sean más benéficas y que además estas crisis que estamos viviendo no duren por mucho tiempo más. Excelente, César, realmente tienes toda la razón al respecto. Y yo quisiera preguntarte justamente, tú eres un chico que tiene una amplia, o sea, siempre buscas estar activo y tienes una amplia participación social. Yo sé que eres embajador de las Naciones Unidas en México. Quisiera que nos hables un poco al respecto de cómo fue que terminaste en este puesto, Claro. cómo te involucraste en este proceso. Claro que sí. Pues mira, yo creo que fueron muchas circunstancias que se fueron acumulando. Sin embargo, sí te puedo decir que en algún momento tuve la oportunidad de conocer la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Es una agenda, la verdad, bastante interesante, bastante completa. Sí tiene muchos huecos que se pueden mejorar, evidentemente, pero bueno, aquí sucede algo muy irónico y es que la agenda está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de estos objetivos aborda una problemática global o algún tema de relevancia internacional. Entonces, en algún momento cuando yo conocí la agenda, me sorprendió que no existiera un objetivo eh, con referencia a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Ya que para mí son fundamentales en el mundo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, al ver esta circunstancia, pues sí me llamó mucho la atención y bueno, hasta cierto punto me indigné porque es impresionante que no hubiesen contemplado a la ciencia y a la tecnología como una temática relevante a nivel global.
Pero cuando empecé a estudiar un poco más la agenda, cuando empecé a ver cómo la ciencia y la tecnología permean toda la agenda, o sea, en realidad los 17 objetivos, de alguna manera la ciencia y la tecnología están Es ayudando. involucrada. Exactamente, están involucrados. Y por lo mismo empecé a generar yo una propuesta de transversalizar la Agenda 2030 con una perspectiva en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, por lo mismo, pues bueno, esta oportunidad de ser embajador surgió el año pasado cuando la Oficina de las Naciones Unidas en México, junto con el Gobierno de México, sacaron una convocatoria a nivel federal donde elegían a 32 jóvenes, a 32 representantes, 32 embajadores, quienes estarían a cargo de llevar la Agenda 2030 en los respectivos estados. Uno es un embajador por cada entidad federativa. Y bueno, yo me inscribí, yo estuve participando en la convocatoria, les hice ver la importancia de la ciencia y la tecnología para la Agenda 2030 y para el desarrollo sostenible. Y fue cuando me dijeron, pues bueno, esta idea está padrísima y fue así como llegué a ser embajador. Y bueno, poco a poco he ido avanzando cada vez más. Para mí hoy es indispensable que los jóvenes y que los perfiles STEM estén involucrados un poco más activamente en la función pública y además en la política, en la diplomacia. Es en lo cual he podido sumar en lo que lleva de este último año. Pero al final del día, Fer, te puedo compartir que gran parte de toda esta aventura que he estado viviendo en los últimos años tiene que ver con mi compromiso como parte de la comunidad científica y como científico emergente para llevar la ciencia a las personas. Es por eso que en 2022 fundé mi propia organización que se llama la Federación Unida de Ciencia. Entonces, desde entonces nosotros nos hemos encargado de democratizar el acceso a la ciencia y bueno, lo hacemos desde diferentes áreas. Hoy por hoy somos una comunidad vibrante. Apenas ayer estaba haciendo el conteo y es muy bonito saber que ya tenemos presencia en otros países, que ya estamos generando esta expansión global que en algún momento yo había soñado. Así que bueno, creo que no hay una fórmula ganadora como tal, Fer, pero sí te puedo decir que lo que me ha movido desde el día uno y lo que me sigue moviendo hasta el día de hoy es buscar un futuro en el que la ciencia tenga una participación significativa y además abonen al desarrollo social, económico y sostenible del planeta. Realmente tienes la verdad, una meta muy, muy loable. Y tienes la vara muy alta. Porque pues, en México tenemos la vara muy alta, todas aquellas personas que se dedican a hacer ciencia. Es lo que lo vuelve, creo que aún más importante, ¿no? Realmente la labor es muy, muy admirable y es algo que no es imposible. Creo que es, como dices tú, responsabilidad de las generaciones próximas, futuras, de científicos emergentes, hacer que esto realmente sea una realidad para todos porque invertir en ciencia es invertir en educación, es invertir en un futuro realmente, ¿no? No nada más lo vemos desde el sector económico, ¿no? Es muy importante el desarrollo. Y ante esto, César, yo quiero agradecerte que aceptaras esta entrevista. Estuvo muy interesante, realmente es un tema del que se puede hablar por horas y debatir también por horas. Totalmente. Completamente aprecio mucho realmente que nos compartieras hoy tu pensar y tu sentir con respecto al tema. Muchas gracias por permitirnos entrevistarte. Gracias, Fer. Gracias a ustedes, gracias a la UNAM y también al espacio, porque al final del día estoy yo aquí para motivar a que más personas en la ciencia alcen la voz, para que más personas se involucren en la toma de decisiones activa. Y bueno, para mí siempre va a ser un gusto apoyar a estas personas que apenas están iniciando y en lo que yo pueda sumar tanto a la comunidad de la UNAM como a la comunidad queretana, para mí siempre va a ser un gran placer hacerlo porque al final del día ellos han sido los que también me han catapultado hasta donde estoy hoy y sigo trabajando por y para la sociedad, para México, para el mundo y sobre todo para la ciencia. Claro que sí, o sea, es lo que nos hace falta, ¿no? Esa motivación que los chicos, los jóvenes se dan cuenta que realmente sí se puede, que todos podemos poner nuestro granito de arena a esa tan admirable causa, ¿no? Que todos hacemos causa común, supongo, en este sentido, Totalmente. de mejorar eso.
Tú dirás, vas a decir, iniciativas que salieron en tu casita, en tu mente, trabajándolo desde el cuarto, ¿no? Estar uno ahí en la alcoba, Ujú. ideando, pensando, viendo cómo le hace uno para obtener recursos, para que tu propuesta llegue a más personas, ¿no? ¿Cómo definimos, cómo hacemos esas cadenas, ¿no? O sea, que no solamente aquí en tu estado, Querétaro, sino personas de toda la República Mexicana se puedan involucrar y hacer causa común. Sí, sí, mira, hay una frase que me gustaría compartir, que todos los días la repito en mi mente y además la comparto con mi equipo en la organización, que es Sic Parvis Magna, que significa las cosas grandes tienen pequeños comienzos. Y con lo que tú dices, ¿no? Estas ideas transformadoras que muchas de ellas han cambiado el mundo, y hablo de personas como Steve Jobs, como Mark Zuckerberg. Todos ellos iniciaron con pequeñas ideas en sus habitaciones, sin tener presupuesto para eso, y poco a poco trabajaron para cambiar su realidad y en el camino cambiaron el mundo. Y creo que eso es fundamental, que todos nosotros, los jóvenes, las personas también no tan jóvenes, que todos hagamos un esfuerzo colectivo. Todos tenemos algo que abonar, todos tenemos un granito de arena que puede contribuir y que al final del día todo eso, cuando lo sumas, hacen el cambio que necesitamos ver tanto en la sociedad como en el mundo. Efectivamente, César. Bueno, muchas gracias a ti, Gracias a César, ustedes. por la increíble entrevista que nos diste el día de hoy y muchas gracias a todos por sintonizarnos. Muchas gracias. Gracias.